Buenas noches. El proceso para la desreforma del mercado laboral está siendo una delirante ceremonia de la confusión. En un primer momento, el Gobierno habló de manera contundente de derogación íntegra de la reforma heredada del Partido Popular, y lo pactó y lo firmó, y la líder de su ejecución, la vicepresidenta de Podemos, Yolanda Díaz. Pero a la hora de la verdad, los socios entraron en continuas discrepancias públicas, alertando otra vicepresidenta, la socialista Nadia Calviño, de los riesgos y de que es necesario ser coherente ante la Unión Europea, avistándose que solo se harían ciertos cambios. Pero es que el último episodio le añade más desconcierto. El presidente se reúne con ellas dos para coordinarse y se comunica que se vuelve a la casilla de salida, que habrá derogación. Pero anoche la ministra proactiva reconoció que técnicamente esta no es posible. No es de extrañar que los agentes sociales, fundamentales todos ellos, se sientan desconcertados y Bruselas, nuestro prestador, expectante. Sabemos, y los políticos deberían, que para que un sistema funcione es fundamental la confianza y la seguridad jurídica. Algo, por desgracia, muy alejado de la realidad en estos momentos. Una realidad llena de ciudadanos que quieren empleo en buenas condiciones en empresas solventes. Bienvenidos al debate, un programa que hacemos hoy para analizar esa cuestión que yo apuntaba ante todos ustedes y otros asuntos también con Pablo Blesa, es el decano de la Facultad de Comunicación de esta casa, de la Universidad Católica. Bienvenido, Pablo, buenas noches. Gracias, Antonio, buenas noches y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Javier Adán, compañero periodista, gracias por acompañarnos. Igualmente, buenas noches, un placer estar aquí, como siempre. A ver si nos echas una mano. Sí. Y Pepe Rocamora, periodista también, un placer contar contigo, Pepe. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a empezar por ti, apelo a tu sabiduría. No, sí. Si es por sabiduría, no. Tienes mejores... No, pero también contaré con la de ellos, pero empezamos con la tuya, Pepe. Acláranos cómo está esta situación, o sea, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú te crees que se puede aclarar una cosa que no entienden ni ellos? Hombre, alguna intencionalidad habrá y algún deseo último habrá. Y yo no he logrado todavía descubrirlo. No entiendo lo que persiguen unos y otros. Vamos a dejar el fondo, luego lo hablaremos, que ya se ha hablado que si la temporalidad al 15%, que si cambiar el modelo de los convenios colectivos, que si cambiar o uniformar más los modelos de contratos, todo eso después. Pero lo que es el juego político, de que se anuncie una cosa, que se diga la contraria, que públicamente uno diga una cosa y el otro otra diferente, que haya coordinación y luego se demuestre que no se coincide. Todo eso, el juego político, la estrategia política, tiene que haber una, ¿no? Exclusivamente a esa. Claro, quiero decir que la cuestión de las reglas laborales y las normas, quiero decir, hemos tenido un montón de cambios. Se está diciendo derogar la reforma del 12 de Rajoy, del PP y todo esto y tal. Esa reforma no es una reforma, son un montón de normas que se fueron, digamos, aprobando en el 12, en el 13, en el 14 y hasta en el 15. O sea que eso es así. Y eso, quiero decir, han sido las menores reformas que ha habido en la historia de la democracia española. Quiero decir que hubo antes, al PP hay que atribuirle una, y hubo antes 3 socialistas, 2 con Felipe González y una con Zapatero, que además le costó una huelga general. Y todo esto son añadidos o matices al Estatuto de los Trabajadores, para entendernos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Yo simplemente diría, si nos creemos las encuestas, y parece ser que hay gente que se las cree, si hay elecciones va a ganar la derecha, va a ganar el PP más Vox. Con lo cual, a nadie del actual gobierno ni de sus socios les interesa que se pueda romper el estatus actual, así de sencillo. Entonces, yo tengo que posicionarme, decir,
yo tengo esta posición, yo tengo estas ideas y todo esto y tal, pero lo que no me interesa es romper el negocio en el que estamos. Y ahí están todos. Quiero decir, a pesar de lo que pueda parecer, desde el PNV hasta Esquerra Republicana o Bildu, desde Podemos o hasta el PSOE, parece ser que no les interesa que se adelanten las elecciones y que se rompa, digamos, el conglomerado actual de gobierno que hay. Es decir, que cada partido, los dos fundamentales, Partido Socialista y Unidas Podemos, hacer ver su punto de vista. Son fundamentales, pero no imprescindibles, porque imprescindibles ahí son todos, incluyendo Bildu, incluyendo Esquerra Quiero decir que en Republicana, cualquier caso, y PNV también. Tu planteamiento es que cada uno quiere hacer ver su posicionamiento, su forma de ver las cosas, pero que al final aceptarán lo que haya para poder seguir en el negocio, claro, que tú decías. Porque hay que pensar, quiero decir, Bildu estaría o Esquerra Republicana estarían dispuestos a decir no apoyamos al gobierno, no apoyamos presupuestos, no sé qué, no sé cuánto y no sé qué, y que entonces que todo esto derive y que haya elecciones anticipadas y que esté metido ahí Vox y el PP. En cualquier caso, no. Javier, al final habrá que llegar a tomar decisiones concretas, a bajar a la letra pequeña. En eso no estamos todavía. Algunas cosas se filtran por ahí, pero si estamos todavía en... Los problemas sí que están. Esos son los que sufrimos. No han desaparecido. No han desaparecido en paro absoluto. Muy elevado y especialmente el juvenil. Con las palabras no se hace nada. ¿Qué te parece ese juego político que está ahí? Hombre, a mí me parece que es un tanto desesperante para el ciudadano y sí que quizás eso se traslade a las encuestas, ¿no? Porque dices, a día de hoy, en este instante, estamos viendo que el empleo está creciendo. Oye, y la actividad económica en la distancia corta la podemos ver... Parece que estés haciendo propaganda de la reforma laboral del PP del 12. No, es que lo cierto es que esta misma mañana, igual que la mañana de ayer y la anterior en Murcia ciudad, el colapso de coches saliendo a trabajar, los que madrugamos mucho y sabemos que, oye, que a las 7:30 de la mañana ya hay colapso de coches para salir. Te puedo decir que a las 6 de la mañana también, que es cuando yo salgo a andar. El hecho es que esa actividad económica antes de la pandemia, digo, por supuesto que en la pandemia no, pero antes de la pandemia no era tanta. Por lo tanto, la actividad económica sí que está ahí. Sería a favor del gobierno, de este gobierno de coalición y esa situación. Con la normativa legal de la anterior. Por supuesto, claro. Entonces, por eso dices, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? De la situación real. La pregunta es si a pesar del gobierno sigue habiendo actividad económica. A pesar de... Es que muchas veces ocurre eso, ¿no? Lo hemos visto habitualmente, que los ciudadanos somos los que tiramos adelante con todo y luego vienen los gobiernos a decir sus cosas, porque la actividad económica, la real, es la que generan todos aquellos trabajadores y empresarios que día a día en su puesto de trabajo unos hacen las cosas bien y los otros tienen esa iniciativa que sin ella no sería posible salir adelante. Esto es lo que se está reflejando día a día en nuestras carreteras, otra cosa será la contaminación, ya hablaremos, pero que efectivamente esa situación está ahí de empuje. Eso a mí me tranquiliza. Y ahora entramos a ese debate político. Oye, yo creo que hay una serie de circunstancias que sí que habrá que mejorar de alguna manera. Y esto sí que lo comentan todos los políticos de todas las secciones. Por ejemplo, de la temporalidad que tenemos, sabemos que es excesiva. Ojo, con un matiz. Es la temporalidad de los nuevos contratos, porque España tiene un cuerpo sólido de gente que lleva muchos años trabajando en las mismas empresas y con contratos indefinidos. Es decir, no mezclemos todo, ¿eh? Es decir, sí que hay una rotación de contratos, algunos que cada cierto tiempo eso, pero la mayor parte de los contratos son indefinidos. Dos, estaríamos hablando de que los sueldos son bajos. Lo sabemos que es cierto que España tiene ese problema y de encontrarse ahora mismo con trabajadores que son trabajadores pobres. Entonces, eso hay que de alguna manera abordarlo. Quien lo tiene que abordar son los políticos. Otro de los elementos, el paro juvenil. Es brutal. Sabemos que en España es brutal si nos comparamos con el resto, el contexto nuestro, que es Francia, Alemania, Dinamarca, todos estos países, ¿no? Y por último, por no señalar más, el problema de los que tienen más de 50 años y se quedan en el paro, excluidos del mercado laboral. Entonces dices, este es el panorama. Ojo, eso no quiere decir que no haya actividad económica. Y ahora, señores, resuélvanos esto, que para eso se han metido ustedes a la política. Pero claro, el enfrentamiento, y con esto cierro... O que no lo resuelvan, pero que no lo entorpezcan. Bueno, al menos eso, no molesten. No molesten. Las circunstancias que se dan en el gobierno de la nación ahora mismo, a mi juicio, es que, claro, hay dos partidos. Uno tiene el poder más importante, pero el otro no quiere quedarse asumido dentro de la vorágine esta. Y encima tenemos dos vicepresidentas, que cada una es más liberal, por decirlo así, y otra más intervencionista.
¿Cómo se arregla esto? Pues eso, no sé si cómo se arregla, pero que no nos molesten. Pablo. Bueno, es cierto que las carreteras murcianas están por las mañanas absolutamente en una situación... y al mediodía, no, pero sobre todo por las mañanas, es que alguna vez he tenido que cruzar hacia Cartagena últimamente, me he visto en un tráfico terrible. Pero en cualquier caso, yo me voy a acoger a la fórmula ignaciana que decía, en época de turbación, mejor no hacer mudanzas. Estamos en una época muy convulsa, donde la recuperación económica no está del todo claro, que primero no tiene el empuje esperado, ya lo están diciendo todos los organismos internacionales, y segundo, hay una serie de sombras en el horizonte peligrosas. Uno, sabemos que se han encarecido los precios de los carburantes y la energía en general. Por otra parte, hay falta de suministro de materias primas y vemos como los productos frescos también están caros y se apunta una inflación muy peligrosa si tenemos inflación sin crecimiento económico. Es una gran amenaza que turba a los economistas. Entonces, en este contexto particular de tanta sombra, de tanta amenaza, de tanta incertidumbre, saliendo de una pandemia que no sabemos si hemos salido, emprender una reforma laboral, que al menos sabemos que la reforma que hizo Rajoy, es decir, ese conjunto de normas de las que ha hablado Pepe, sabemos que han creado empleo. Entonces, ¿qué me toca decir? Cierto, lleva mucha razón Javier, tenemos un mercado laboral distintivamente malo en el marco europeo. Es un mercado laboral muy precario, de enorme precariedad, tanto que ya no se habla de proletariado, sino de precarizado, la precarización del empleo. Una temporalidad salvaje. O sea, quiero recordar que la temporalidad en el mercado español es de un 25% y la media europea es de un 14%. Y por último, como no, y aquí especialmente dicho desde la universidad, tiene una fuerza especial y es el paro juvenil, que llega a ser hasta del 40%. Entonces, la reforma de Rajoy, lo dijo de Guindos, que fue quien la hizo, actualmente es el vicepresidente del Banco Central Europeo, él dijo, es una reforma muy agresiva, pero ¿en qué contexto sucedió? Cuando después de la crisis financiera de 2008, en 2011, es cuando realmente se notó. La gente estaba aguantando, pero en 2011 la crisis era acuciante en España y estábamos a 6 meses de ser rescatados, el sector financiero, solo el sector financiero, Bankia, rescatados por la Unión Europea. En ese contexto, el gobierno español fue a Bruselas para que le diesen el dinero con una reforma agresiva, y así la definió de Guindos. Una reforma que, como sabemos, básicamente abarató el despido, colocó los convenios empresariales por encima de los convenios sectoriales, etc. Entonces, hoy, ¿qué es lo que quiere fundamentalmente el gobierno con esa bicefalia interna entre dos mujeres? La señora Calviño, que se apoya mucho en el empresariado, que quiere que los empresarios estén de acuerdo con la reforma, y Yolanda Díaz, que lo que quiere es existir políticamente, tener una voz, un perfil distinto al del gobierno general para que su partido no sea subsumido y simbiotizado. ¿Cuál es su partido, por cierto? Bueno, no sé si se llamará Yolanda Díaz, pero llamémosle Podemos. En ese contexto, es verdad que todos están de acuerdo, es importante, es decir, la COE, los empresarios, los sindicatos y el gobierno, que la temporalidad debe atajarse. Pero las fórmulas no están muy claras. Yo, al margen de la temporalidad, ya no hablaremos de eso. Yo lo de la temporalidad que hay que atajarla no lo tengo tan claro. Me llama hay que atajarla, yo oía que hay que atajar la precariedad, no tanto la temporalidad. Es que me ha llamado mucho la atención estos días una iniciativa de empresarios agrícolas de Huelva. Huelva es una provincia que está encajonada entre los dos mayores ríos del sur de España, el Guadiana y el Guadalquivir. Tiene agua y tiene clima. Y tiene empresarios emprendedores. La fresa, para entendernos. Y entonces resulta que no tienen suficiente con los jornaleros que vienen de Marruecos ni con los balcánicos. Y entonces han lanzado una iniciativa para traerse cientos de trabajadores de Ecuador. Les pagan el viaje, la estancia, 1.000 y pico de euros al mes, contratos temporales de 6 meses, gente que tenga raíces, digamos, vinculados con el mundo agrícola y que tengan raíces familiares en Ecuador por si tienen que volver y todo esto y tal. Y entonces yo digo, esta gente que está generando una actividad económica y una riqueza no encuentra mano de obra. Y estamos hablando de la Andalucía profunda, Huelva, sí, es que con una tasa de paro... Igual ese es el elemento clave. Con una tasa de paro altísima. Parece cuando te cuentan esa iniciativa, oye, pues fíjate tú, ponen en marcha algo que sería además una emigración controlada, es decir, en el que dices, los empresarios van al punto de origen... La fresa no origina trabajo todo el año, origina trabajo 6 meses. Efectivamente, pero dices, esta iniciativa que dices, además van allí, los traen y se supone que van a estar en buenas condiciones.
no estuvieron así en esas buenas condiciones las mujeres que venían de Marruecos, lo vimos ya después algo catastrófico con todo lo de la pandemia. Gente que iba a la vendimia en Francia en tiempo, sí, pero mira, de Murcia hay murcianos que siguen yendo a la vendimia a Francia. Muy pocos ya. Sí, muy pocos, sí, pero porque les pagan bien. Que era lo que le iba en cuanto a esto de Huelva, ¿no? Porque lo de Huelva, la zona esta del Lepe y demás, pues cada vez que vemos algún reportaje, compañeros nuestros, lo que dicen que vendría a ser algo así como lo de Biden. Páguenles más y verán como sí que los chavales jóvenes del pueblo también se meten allí. Que esto no quiere decir que no tenga que hacer una cosa con otra, que seguramente que sea una solución combinada. ¿Estamos dispuestos a ir al mercado o al supermercado y en vez de pagar a 3 euros el kilo la fresa, pagarla a 6 euros? ¿O la vamos a traer de Marruecos la fresa? Sí, quiero decir, nosotros como consumidores, como ciudadanos, ¿pagamos a 6 euros el kilo de fresas o lo pagamos a 3? Todo eso es una combinación de elementos cruzados que son difíciles de valorar en una mesa en un momento con una... Yo sí, bueno, yo sí que te podría poner un ejemplo. En algunos sitios en los que se trabaja con kilómetro cero, pues resulta que no está funcionando mal en algunos sitios. ¿Esa es la gran producción? No es la gran producción, pero sí que hay elementos ahí que sí que con los que se puede trabajar. La marca propia del entorno, también, y aquí en algunos casos se debería favorecer más la calidad, por ejemplo, de la marca propia de Murcia, porque a día de hoy vas al supermercado y muchas veces no sabes si estás comprando. A mí me gustaría comprar las cosas de aquí, pero ¿cómo las identifico? Porque por el código de barras tendría que buscar la referencia donde está. Pero quiero decir que esto, si no es una solución es muy sencilla, por supuesto que es muy compleja y hay todos esos elementos, pero quiero decir que no solamente parece la varita mágica. Estos empresarios de casualmente esa zona de Huelva, que han estado muchas veces muy cuestionados, van a traer ahora personas de allí y con la cosa de que luego largarlos. No sé, el problema también es más complejo, a mi juicio. No... En cualquier caso, yo quiero volver al inicio. Y apuntaba que se ha dicho 1000 veces, y cuando hablan los economistas, de que es necesaria la seguridad jurídica y es necesaria confianza, sean las medidas que sean, en función del gobierno que sea, pero que haya confianza. Pero yo es que, de verdad, que el caos de medidas, contramedidas, declaraciones y contradeclaraciones es algo absurdo, que no sé si tanto si es un escaparate, y al final hay que dar respuesta ante los agentes sociales y hay que dar respuesta también ante la ciudadanía y ante los votantes. El Consejo de Ministros... Y ante Bruselas. El Consejo de Ministros, por supuesto, estuvo aquí el comisario Gentiloni, Gentiloni es el comisario de Economía europeo, y precisamente en ese momento, ¿no? Exactamente, sí, con ese nombre, en ese contexto él estaba escuchando al presidente del gobierno que le preguntaban por la reforma laboral, y ya Gentiloni dijo, bueno, a ver qué tipo de reforma hacéis, porque no cualquier tipo de reforma va a ser validada a nivel europeo, teniendo en cuenta que los presupuestos generales incluyen 27.000 millones de euros ahora, y no es que te lo vayan a quitar, pero hoy en día, para todas las decisiones estratégicas que toman los estados, incluidos los presupuestos generales, pues todo pasa por Bruselas y debe ser aprobado allí, incluida el visto bueno también para esta reforma. Pero hay dos factores muy interesantes. Pero eso no puede ser. Yo creo que aquí... hacer las dos cosas no puede ser. No, vamos a ver cómo queda la reforma. Yo creo que hay tres factores aquí. En primer lugar, hay un asunto que es el efecto eco o de pregón o gallinero que hay en el gobierno. Pero ese efecto está claro que es interesado. ¿Por qué? Porque un órgano colegiado como el Consejo de Ministros generalmente toma decisiones colegiadas y lo que se habla dentro de esos consejos de ministros no subyace. Entonces, ¿quién está interesado en que subyazcan las diferencias? Podemos, obviamente, porque no quiere ser confundido con la camiseta del PSOE y ser simbiotizado por el PSOE. Entonces, quien genera el alboroto es Yolanda Díaz, lógicamente. Sí, pero Pablo, si al final, como ya se ha dicho hoy, posiblemente se renuncie a lo del 15% de tasa de temporalidad, que ya se ha dicho hoy, pues al final a Yolanda Díaz se le verán las vergüenzas, o a los Unidos Podemos, porque no se va a cumplir. No, y si los convenios colectivos no son de una manera, son de otra, al final cuando se baja la letra pequeña habrá que bajar, y alguien quedará... Quiero decir, ¿quién va a ser el trilero y el trileado? No, pero escucha, Antonio, no le importa por qué. Porque hay algo peor que no existir en política, o sea, es peor que hablen mal de ti a que no hablen. Entonces, si ella defiende ciertos intereses para su público, para su sector, para sus votantes, y luego el PSOE los atropella, ¿qué hace ella? Ella gana a ese colectivo. Ella encierra en el aprisco de Podemos a ese colectivo. Yo quiero decir que, en efecto, tú lo decías, uno de los puntos fundamentales en eso de la temporalidad
era que se forzaba a todas las empresas a tener como un máximo un 15% de personal. Ahora se va a separar por y sectores. claro, lógicamente, ¿qué han dicho los empresarios? Eso no tiene ningún sentido. Hay sectores, como el que está señalando, por ejemplo, Pepe, que requieren de mayor temporalidad, porque además coger la fresa es temporal. O, evidentemente, el turismo. Entonces, no puede ser que todos los sectores de la economía se rijan por el mismo patrón. Ese es un factor. Y luego, claro, quieren eliminar los contratos por obra y por servicio, también como una forma de, digamos, reducir la temporalidad. Yo decía, ¿quién será al final el trilero y el trileado? No sé, Pepe. Y yo, lo de estos, los gallineros y estas cosas, no sé yo a quién hay que atribuirlo. Quiero decir, el mundo está cambiando. Si pensamos en una generación anterior, vemos cómo han ido desapareciendo toda una serie de monopolios y de actividades que existían. Quiero decir, desde las loterías, los estancos, correos, gasolineras, todo esto ya no es lo que era. Ha ido cambiando. Los taxis. Ser taxista es una concesión administrativa y estamos viendo cómo nacen cuestiones alternativas. Correos, las cartas te llegaban con un sello, con un sobre, no sé qué, pero ahora hay gente que te lleva a casa desde la compra hasta un frigorífico, hasta no sé qué. Tú puedes llamar y decir, quiero un coche para esto. Todo eso está cambiando, el mundo está cambiando y eso significa otro tipo de relaciones laborales. Básicamente lo que se está diciendo de la reforma del 12 del Partido Popular, o sea, de Rajoy, que fueron varias normas, y, por cierto, una muy llamativa es que se establecía, yo creo que por primera vez, la posibilidad del despido de los empleados públicos, por razones económicas, de los empleados públicos, cosa que desde el franquismo no existía, porque los empleados públicos estaban blindados en todos los sentidos, y con Rajoy se atacó a los empleados públicos. Que eso es llamativo, pensando en los clichés que normalmente se utilizan entre la derecha, el sector público y todo esto y tal. Bueno, quiero decir que todos esos esquemas de relaciones laborales están cambiando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa a partir del 12? Bueno, es verdad que se ha ido creando empleo, que precario, temporal y todo este tipo de cosas y tal, pero nos hemos ido acercando teóricamente a nuestro entorno. Y, de todas formas, lo que hay que pensar es que no estamos en un mundo, en una burbuja, que estamos rodeados de, y que no podemos pensar de que vamos a establecer un sistema en el que estemos blindados, que tengamos pensemos en nuestros vecinos, los griegos, por ejemplo. 13 veces les han abolido su sistema de pensiones. 13 veces, que se dice muy pronto. Bueno, 13 veces hasta donde yo he visto. No sé si hay alguna más o todo esto y tal. Y entonces tú dices, las reglas de juego, las condiciones y no sé qué y no sé cuánto, todo esto no es inamovible. Y todo esto está pasando en Europa, en el espacio económico más protegido, más garantista, y eso ha pasado en Grecia. Si me permite. Javier, no te iba a preguntar. Al final también hay que atender, decía Pepe, a Bruselas, que estará diciendo, oye, pues sí, además tenemos unas normas comunes, soy un prestamista que te voy a dar, ¿cuánto? 70.000 millones de euros. Y bueno, a ver, que primero si os ponéis de acuerdo y segundo, ¿cuál es el papel que me mandáis, no? Sí, no, sí, es que esa va a ser uno de los elementos claves. Uno, para que el presupuesto del que estamos hablando de 2022 sea aceptado, y las garantías para que nos den el dinero que nos hace tanta falta para recuperarnos económicamente, pues que vaya en base a la normativa nueva laboral, que sí que se atienda a los requerimientos de Europa. Y claro, estamos hablando de cuestiones locales y resulta que quien nos está mandando y nos está marcando la ideología y el gobierno es Bruselas. Sí, no, pero no creo que nos marque la ideología. Bueno. Yo lo que creo es que lo que dice es, hagan ustedes lo que crean que tienen que hacer. Ahora nos lo pasan y vemos nosotros si con los datos que ustedes nos dan eso es viable y es posible, porque es que el dinero lo estamos poniendo nosotros. Entonces, claro, es normal que quien te da apoyo económico sí que quiera pero por ver ejemplo, eso. la ideología de Pepe yo creo que sí que la hay, porque
la vicepresidenta de Podemos, lo que se transmitía por lo menos, que uno ya no sabe lo que hay de realidad o no, era que, oye, vamos a hacer esta reforma y los empresarios pasamos de ellos y nos da igual. Y Bruselas dice, no, y eso es un planteamiento de posicionamiento ideológico de esta señora. Y Bruselas dice, no, es que para que una reforma, sea la que sea estable, es necesario que haya una... La que sea, no, Bruselas no permite cualquier reforma. Vale, pero bueno, pues más todavía... Pero es que además es fundamental que haya un acuerdo en todos los agentes sociales y a los empresarios, que son los que van a crear el empleo, no los puede dejar usted de lado. Es otro planteamiento distinto. No es solo el número y la norma, es un planteamiento ideológico que está dentro o fuera de unos parámetros. Por la viabilidad económica, por hacer un inciso nada más, a lo que asistimos en la crisis anterior con Grecia, lo que pasa es que los números no respondían a la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se intervino el país. Una posición durísima, que sabemos que aún se arrastra y ya veremos a ver las consecuencias que para el propio mundo griego pues puede traer. Pero bueno, volviendo a lo nuestro, nadie ha dicho nada en principio en Europa que se haya derogado una parte de la normativa aprobada con Mariano Rajoy, que parecía que dentro del contexto europeo pues no estaba demasiado acertada y se ha derogado ya. Me refiero al despido que se podía hacer hasta hace 2 años de las personas enfermas. Quien estaba enfermo, oye, sí, bueno, está enfermo, pero pues te despido y ya está. Parecía que era algo como muy duro, que se estuvo haciendo y fue legal. Y en el momento en que llega este nuevo gobierno es una de las primeras normas que desaparece, que se quitan de esa reforma laboral. La otra cuestión es que sí que hemos asistido ayer mismo a unas declaraciones hechas por la ministra Yolanda Díaz, en la que decía, primero, por la mañana, nos cargamos la reforma laboral de Rajoy. Por la noche, en una entrevista, bueno, vamos a quitar todo aquello vamos a modernizarlo. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿No? Es decir, una cosa es cuando hablas para tu público y otra cosa es cuando estás hablando en un medio público que va a tener una repercusión seguramente en lo que vayas a mandar también a Bruselas y que te digan, oye, esto de... Además de que sabemos que no se hace así. Es decir, cuando se habla de la reforma laboral de Rajoy parece que es una norma que se quita y se pone otra. Es que no existe. No es así, es que eso no es así, es mentira. Lo hemos explicado muchas veces, pero hay que volver a insistir. Eso no es así y por eso es mentira cuando se dice abolimos, quitamos la reforma laboral. Pues no es así. Y uno de los aspectos que se criticó por parte de algún miembro del gobierno, especialmente cuando estaban en la oposición de esa reforma, era el abaratamiento del despido y parece que no se va a tocar. No, de eso no se habla. Es que está en proceso toda esa revisión. Exactamente. Está en proceso toda esa revisión. Pero eso fue con Zapatero. Sí. Pero bueno, quiero decir, una huelga general también. Pero efectivamente no se va a retrotraer aquellas medidas en las que por el despido 45 días por año trabajado. Eso no va a volver. Eso es un tema menor. Bueno, pero es muy llamativo para los medios, para enganchar al ciudadano, a ese trabajador que dice, mi voto, pues claro que sí, a la empresa 45 días, pues, que eso ya no va a volver. ¿Por qué no puede volver? Yo creo que si alguien va a despedir, pagando 45 días por año trabajado no sé qué, o pagando 44, 43 o 38, ¿va a cambiar la situación de la empresa? No. Bueno, pero Podemos, cuando ha despedido a algunos de sus trabajadores, no les ha pagado, ya me estás hablando, no les ha pagado 45, les ha pagado 30, que era lo que decía. Quiero decir, oye, y nadie... ese es el límite por abajo, que tú puedes dar por arriba todo lo que quieras. Pero con todos los respetos a Podemos... son banderas que Podemos se sacan. No es ni una gran empresa, ni una... No, pero ha despedido y ha aplicado la reforma laboral. Quiero decir que, bueno, hay partes de esa normativa que habrá que modernizar y otras pues que son base de un sustento de las relaciones laborales y que hay una parte técnica, si me lo permiten, mis contertulios, que obviamente el control de Bruselas tiene que ver con 2 cosas muy importantes. La primera es que formamos parte de un sistema monetario europeo, la segunda que estamos en el euro. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso te impone una disciplina. Esa disciplina, que se encarga de que todos los países la cumplan, es Bruselas. Incluyendo Polonia. Incluyendo Polonia. Pero Polonia, como sabemos, es por otras razones. Tiene que ver con el sistema judicial, con la posible incursión del Ejecutivo en el sistema judicial. No tiene nada que ver con el dinero ni nada parecido, aunque recibe una multa por eso. Es decir,
Polonia ha sido multada. Vengo a hablar con una persona polaca que trabaja aquí. No se trata solamente de un segundo, la Pepe. cuestión del Polonia sistema ha sido multada. Se trata de la disciplina europea. Ha sido multada. Sí, pero eso, vamos a ver, no nos confundamos churras con merinas. Una cosa es la economía, otra es la política. A Polonia se le ha multado por la sencilla razón de que entiende el Tribunal de Justicia Europeo que el Tribunal Constitucional polaco ha dictaminado que la ley fundamental polaca contradice la europea y que tiene preferencia la polaca, la Constitución polaca. Entonces, lo que ha dicho la Unión Europea, que funciona en un sistema jurídico por el que la preferencia, la preeminencia legal la tiene la ley europea sobre la nacional, lo que ha dicho usted está conculcando el derecho europeo por la mitad, y lo ha multado. Entonces, aquí, ¿qué ocurre en el caso de euro? Estamos en el euro, hay una disciplina, si no el euro no se puede sostener como moneda. De hecho, cuando nace el euro ya se nos advierte, los americanos, los economistas, que es una moneda muy frágil. Llegó la crisis de 2008 y habéis mencionado a Grecia. Claro, Grecia es que los datos que había aportado para sumarse al euro eran todos falsos. Se los pergeñó, se los ingenierizó Goldman Sachs. Entonces, Grecia nunca cumplía, no cumplía los parámetros y Bruselas no para sumarse al euro. Eso y sí, pero lo hicieron bien, Pepe. Un banco como Goldman Sachs lo hace muy bien. Entonces, a partir de ahí, España y todos los países mandan sus presupuestos a Bruselas. ¿Para qué? Porque tenemos la obligación, y ahora entro en la realidad actual, de no superar el déficit nacional, el déficit del Estado, no puede ser superior al 60% del Producto Interior Bruto de ese Estado. Como sabéis, el déficit actual de España durante la crisis ha crecido 20 puntos. Estamos en 120. Como nosotros los italianos, los griegos, los franceses, todo el mundo se le ha consentido en la pandemia que incremente su déficit público. Y por otra parte, otra de las reglas es que anualmente tú no gastarás por encima del 3% de lo que puedes pagar. Es decir, tus presupuestos computan, como los nuestros, 500.000 millones, basándose en una recaudación que tendremos este año, que no sabemos si será cierta, y no puede gastar más de 503.000 millones. Es un ejemplo, una metáfora. Entonces, esa disciplina financiera la marca la Comisión Europea para que todos los países vayan al paso y el euro sea una moneda solvente. Actualmente, en el caso de la reforma laboral, también Bruselas tiene un que decir al respecto, pero también es cierto que tenemos un Parlamento Nacional autónomo, independiente, que puede aprobar la reforma laboral que le parezca oportuna. En este caso, somos un Estado soberano todavía. Entonces, en cualquier caso, es cierto, como decía al principio, que no me parece que sea el momento para una reforma laboral, además de este calado, con estos tintes ideológicos y en este contexto sombrío, y que en ese sentido, más allá del gallinero político... Lo de los tintes ideológicos... Más allá del gallinero político, que es lo que estáis diciendo, y yo también veo que en el fondo no es para tanto al final, no es una derogación, es una modificación incluso menor de la ley que aprobó Rajoy. Los empresarios están, en palabras de Garamendi, también dispuestos a hablarlo. O sea, es decir, pero si es que es una cuestión de decir, hay cosas que el tiempo va cambiando pero y que hay que actualizar. Porque días. por eso, entonces hay que adaptarse. Garamendi hoy ha hecho ayer declaraciones muy enfadado. Pero ya no por las medidas, sino por noticias. No, pero ya no por las medidas, sino porque dice que las formas, que por las formas, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esas declaraciones del presidente de la COE. Y mi sorpresa también es ayer cuando en la mesa ha venido el mismo papel que estaba hace un mes. Por tanto, bueno, pues no sé si el gobierno se ha coordinado o no se ha coordinado, pero seguimos con el mismo papel que teníamos exactamente hace 15 días, ¿no? Eso es lo que hemos visto ayer, ¿no? Y nosotros, insisto, nos volvemos a ratificar en que claro que vamos a trabajar por un acuerdo, que es lo que siempre hemos hecho, pero en los objetivos de Europa, que también nos reunimos con Europa. Es decir, ¿y cuáles son esos objetivos? Tenemos que ver cómo, de una forma seria, trabajamos en la temporalidad, tenemos que ver cómo es. Ahora, no se puede unificar ni unir, que es lo que se pretende, la palabra temporalidad con precariedad. O sea, porque habrá alguna que lo sea, pero hay otras muchas que no lo son. Yo creo que es un tema que es evidente. Y luego hay un segundo punto que también habla Europa, y es que habla de qué hacemos con el elevado paro juvenil, que es otro tema que yo creo que cualquiera de los dos temas nos preocupan. Nosotros en la mesa, desde luego, desde el punto de vista técnico, vamos a trabajar y lo vamos a hacer con toda seriedad, como hemos hecho 12 acuerdos. Lo digo porque ahora parece que somos malísimos, pero hemos hecho 12 acuerdos muy complicados. Pero desde luego, el ruido mediático que se juega, la filtración de papeles, etcétera, etcétera, ayuda muy poco a que esto funcione. Por poner un ejemplo, nosotros nos entregaron hace 2 días un papel y medio, creo que es una hoja y media,
para que demos un visto bueno a un cambio de las pensiones, vamos a decirlo, son las cotizaciones, y mientras que la verdad es que me dais envidia porque os voy a tener que consultar. Algún medio de comunicación tenía todo el documento y tenía los gráficos, que son lo que hemos pedido, que hemos pedido los datos. Bueno, pues yo me entero por la prensa de esos datos. Pepe. Primero, lo del paro juvenil me llama la atención porque estamos anclados en esa idea. Quiero decir, hay un momento en el que dicen, yo no sé cuándo se acaba de ser juvenil, yo no lo soy, pero que hay un momento en que se deja de ser juvenil y entonces ya dejas de estar parado y todo esto y tal. Es algo que no entiendo. Y luego, las quejas que tienen los empresarios de cómo se están manejando todas estas cosas que son cuestiones trascendentales. Y yo, en el fondo, envidio a Alemania, porque me suena que en Alemania estas cosas no pasan. Yo creo que estas quejas del empresariado son muy coherentes. O sea, el discurso que hemos escuchado es que dices, vamos a ver, incluso eso de, por favor, prensa, pásenos ustedes los papeles, porque es que resulta que quien nos lo tiene que dar, lo que nos da es un resumen que ni siquiera... De un periodista que me pasara un papel. No, ya, evidentemente, no, hombre, si se entiende la cuestión dialéctica de él, sí, ¿no? En la que hay una cuestión más que no la hemos escuchado también, que apuntaba que hace poco se llegó a un acuerdo, una mesa de negociación entre las tres partes, no sé sobre qué acuerdo sería, uno de los 12 que ha apuntado, y resulta que en los presupuestos, en las enmiendas, bueno, lo pactaron con el gobierno, y Podemos ha presentado una enmienda. Está en el gobierno, decía, sí, está en el gobierno. Lo cual demuestra la pluralidad gubernamental de que no tiene una sola idea. Yo estoy con Javier en que los empresarios generalmente son sensatos y generalmente son constructivos. En España tenemos la fortuna... Los empresarios y los trabajadores. En España tenemos la fortuna de que hemos tenido, eso es palpable, se puede comprobar, a diferencia de Francia, que siempre está en huelga. Yo pasé un año en Francia viviendo, 1 año y medio, no pasé ni un solo día en Francia que no hubiese una huelga de algo. Y Francia tiene una cultura huelguista. España no, es un país estable, con muy pocas huelgas. Cuando las hay, son medianamente justificadas, y eso permite que sea un país en el que se trabaja con cierta normalidad. Y eso ha sucedido por unos sindicatos que han sido también pactistas, por un empresariado que ha sido constructivo y por un gobierno que generalmente los ha unido y generalmente ha conseguido que las cosas se aprueben de manera conjunta y unánime. De hecho, yo creo que yo simpatizo en el contexto actual con la ministra Calviño, la vicepresidenta Calviño. Creo que ella es el elemento de sensatez fuera del asunto ideológico que más o menos presenta a Podemos por razones, yo creo, demoscópicas y estrictamente de supervivencia política. Y que conoce bien la técnica europea, ¿eh? O sea, y por supuesto, es que todo también eso es una tecnócrata, no está ni afiliada al Partido Socialista, pero es que no está ni afiliada. Para responder a las demandas de Europa tiene que ser así. Es decir, tú lo que tienes que presentar son los presupuestos en tiempo, forma, bien documentados, etc. No puedes mandar cualquier cosa. Quería concluir con una frase sobre Garamendi, y es que es verdad que el empresariado está participativo y constructivo sobre el hecho de reducir la temporalidad. Ellos lo han dicho, ahí los sindicatos, el empresariado y el gobierno, todos están de acuerdo que hay que reducir la temporalidad. Lo que pasa es que los empresarios están diciendo que se practique ese ejercicio de reducirla por sectores. Vamos, habéis hablado en varias ocasiones de costes, de subidas de costes, de si se van a cumplir o no las previsiones económicas. Hay 2 sectores en la región de Murcia que son muy potentes y lo que hemos hecho es hablar con sus responsables, algunos de sus responsables o portavoces, para que nos digan cómo les está afectando pues, la subida de esos costes, ¿no? de la energía y demás. Estoy hablando del sector del transporte, el logístico, es fundamental, como también lo es el agroalimentario, y además están muy unidos, lógicamente, el uno con el otro. Hemos pedido una opinión al presidente de FROED, de la Federación de Transportes en la región de Murcia, que es Pedro Díaz. Nos ha comentado lo siguiente. Pues la subida está afectando muy negativamente a la tabla de costes del transporte de mercancías por carretera. Pensar que la subida solamente en este mes de octubre se ha incrementado un 25% en relación al mismo mes de octubre del año anterior. Esto significa que en la tabla de costes la subida de lo que representa la subida del combustible está por encima del 30% de dicha tabla de costes. Entonces, algo muy importante para el sector y está afectando muy negativamente a lo que es el balance de las cuentas de resultados del sector. Últimamente, la economía
tiene un futuro muy incierto siempre, ¿no? Se está hablando de que alguna vez de que esto no en 5 o 6 meses se pudiera regularizar, pero lo que entendemos es que en estos momentos es que cada día el producto cuesta más dinero. Eso es lo que estamos viendo cada día. Eso no es algo que pase un día sí y otro no. Cada día pasa y cada día sube el producto. Tenemos un gran problema desde el sector para trasladar esta subida de precios a nuestros clientes por la estructura que tiene este sector, ¿no? Un sector muy automizado, con muchísimas empresas compitiendo y con una competencia enorme dentro de lo que es el mercado, ¿no? Pero que al final esta subida tiene que llegar de alguna manera al cliente y entendemos que el cliente lo tendrá que trasladar al consumidor final, efectivamente. Entendemos que en la parte que corresponde a nuestra región y para lo que este sector nuestro está ahora mismo más preparado, que es para el sector agro nunca va a dejar de abastecer sus productos a ningún punto ni de nacional ni de internacional. Ya ha demostrado tanto el sector agro como nuestro sector que no hay manera de pararnos. Lo demostramos cuando el tema de la pandemia, que no hubo ningún tipo de desabastecimiento, y en estos momentos lo que es el tema agro tampoco va a dejar desabastecido ningún lineal de ningún producto. Efectivamente hay una falta de conductores, sobre todo por las condiciones que se están dando en este trabajo. Son condiciones muy duras y efectivamente la gente más joven no quiere llegar, no tiene ilusión por llegar a este sector, ¿no? Estamos tratando desde la asociación y de distintos foros de que estas condiciones humanas que mejoren cada día para tratar de atraer más conductores a este sector. Sí. Son declaraciones de Pedro Díaz. Le agradezco que haya hecho esas reflexiones para este programa del sector que es fundamental en la región de Murcia, para la riqueza de la región, mano de obra y para la economía de nuestra región, como también lo es el del sector agroalimentario. Miguel Padilla, saben ustedes que hace tan solo unos días ha sido elegido secretario general de COAG a nivel nacional, para toda España. Le hemos pedido también opinión de qué está pasando en este sector. Tenemos los fertilizantes donde han subido más de un 300%, toda la energía eléctrica, tenemos una subida de más de un 40%, todo lo que son los combustibles, el agua, y por tanto no se escapa ningún input de lo que utilizamos. En ganadería los piensos tienen una escalada semanal de subida de precios, y sorprendentemente las subidas no vienen en meses, vienen en días, es decir, de un día para otro estamos viendo de que lo que tenía un alza del 40% se va a un 60%. Por tanto, es una situación que no se va a poder resistir, entre otras cosas porque nosotros, la actividad agraria, no pone el precio a sus productos y por tanto la repercusión de estos costos en lo que es el precio del producto hoy en día no se está produciendo. Evidentemente, todavía hay un margen de los estudios que hacemos a primeros de mes, lo que es el IPO, el índice de precios de lo que pagamos como productores y lo que pagamos como consumidores, donde hay un diferencial todavía de un 400 a un 600%. Es verdad que se puede corregir parte de ese margen, repercutiendo, sin duda, en lo que son los costos a la producción y no produciendo una subida espectacular en el tema del consumo. Ahora bien, si las circunstancias siguen así, indudablemente la repercusión al consumidor va a ser importante, y si no se repercute esos costos al productor, pues entraremos en una fase de reconversión y de crisis que puede hacer desaparecer muchísimas producciones. Por tanto, la situación ahora mismo es la más preocupante que tenemos a nivel europeo, aunque es verdad que afecta a todas las actividades. El sector agrario ahora mismo tiene una preocupación muy importante. En la situación que nos encontramos ahora mismo de crisis del sector agrario, precisamente por el incremento de los costos de producción tan espectaculares, hay que ajustar bien también las medidas laborales. Hay que tener en cuenta que la región de Murcia, que tiene más de 100.000 personas trabajando en el campo, es verdad que tiene una parte de temporalidad distinta a otras zonas, porque son más tiempo el que la contratación, la duración de los contratos tiene, y por tanto tiene pues unas peculiaridades que no tienen otras zonas. Ahora bien, dicho esto, es decir, si no se ajusta
con arreglo a la situación que tiene el sector, una reforma laboral que grave más la situación, lo que nos vamos a encontrar va a ser una reconversión, lógicamente de la producción y lógicamente también de la mano de obra dentro de la producción. Javier, da la impresión de que una subida de precios está ahí a la vuelta de la esquina, y yo no sé si estás de acuerdo o no, y luego, si se produce la subida de precios, hay una serie de factores que desencadena, que tiene consecuencias también, muchas consecuencias. ¿Cómo lo ves tú? La primera cuestión, esperemos que esto sea temporal, es decir, por la convergencia de una serie de circunstancias en todos los mercados y en todos los sectores productivos después de la pandemia, pues de falta de la subida de la energía, una serie de elementos ahí que, pues sí. Pero me gustaría empezar por lo siguiente. Primero, tenemos un sector agroalimentario espectacular, o sea, de los mejores del mundo en cuanto a calidad, producción y eficiencia, ¿no? Porque la cuestión de la eficiencia es lo que permite llevar a los mercados productos que antes costaban muchísimo más de lo que cuestan ahora, y la calidad de lo que tenemos en los lineales es excepcional. Todo eso combinado además con la logística de la región de Murcia, especialmente además la refrigerada, que por ejemplo me llamaba mucho la atención la adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Todas las grandes empresas de logística de la región de Murcia están buscando no solamente, ya evidentemente, cada vez depender menos del gasóleo para el transporte de camiones, sino están en el gas, están en el sector eléctrico intentando montar, al menos en toda la línea del Mediterráneo, salida hacia Europa, pues estaciones eléctricas para poder poner en marcha lo del camión eléctrico. En todo eso es que estamos en vanguardia de toda Europa. Bien, frente a eso tenemos este momento convulso de ahora mismo, que espero que sea un momento. Porque no es que lo diga yo, sino que parece que lo dicen esos indicadores. La inflación se está produciendo, pero por ese desabastecimiento de algunos recursos que nos hacen falta, y luego pues la subida espectacular que estamos teniendo con la energía, que también todo esto parece ser, según la misma ministra Rivera, que hoy ha estado dándonos algunas malas noticias o regulares sobre el Mar Menor, que también le compete el asunto de la energía, y entonces dice que ya nos asegura que para la primavera todo esto formará parte del pasado. Bueno, si se estabilizan los precios de la energía, pues por ejemplo toda la producción agraria y toda la logística se verá muy reforzada. Esperemos que en eso ella sí que tenga una bola de cristal. En lo del Mar Menor y demás, pues bueno, por decirlo ya así de pasada, lo de los millones que dice que vienen en la nueva contabilidad del Plan General de España, pues no sé yo que vaya a cumplirse esas inversiones. Tendremos que estar muy atentos, ¿no? Pepe, ¿cómo lo ves tú? La subida de precios, por lo que han dicho, son dos sectores estratégicos y es un termómetro en cualquier caso. Lo de la subida de precios me parecería muy bien. Muy bien. Claro. Vamos a ver, hay que pensar que para el subida de precios para el agricultor. Quiero decir, estos días, por ejemplo, circula por las redes sociales, por ejemplo, un vídeo de la gente del limón contando cómo les pagan a ellos el limón y cómo se vende en las grandes superficies. Eso es lo del iPod, que ha dicho famoso, que lo pondremos la semana que viene. Y entonces, esto aquí, en la cuestión en el sureste y todo esto, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, lo que está circulando son las redes sociales lo del ajo. El ajo, pagándolo a céntimos, 60, 70 céntimos, le pagan a los agricultores el kilo de ajos, y entonces en el supermercado a 5,80, 5,80 euros. ¿Tanto cuesta llevar el ajo desde el agricultor al supermercado? Hay alguien que ahí se está haciendo de oro. Y entonces este es uno de los problemas pendientes. Y después, ¿tenemos que abastecernos de nuestro entorno? ¿O tenemos que ir a buscar, quiero decir, como todo el mundo piensa lo mismo, dejaríamos de exportar frutas y verduras? Claro, no, pero y además con matices, quiero decir, está claro que Alemania no puede tener limones, claro, como tenemos nosotros, eso relativamente es normal. Otra cosa es que traigamos el limón o los melones del Senegal o del Camerún para tener melones en diciembre. Eso lo necesitamos, nos lo pide el cuerpo y eso es... Pero lo piden los mercados. Yo es que no entiendo que eso, si la logística lo permite, la agricultura lo permite y el empresariado lo permite. Hay una política agrícola común que no lo permite. Si tenemos una PAC
que se lleva el 50% del presupuesto europeo para proteger nuestra agricultura. Se llevaba. Bueno, ahora se lleva el 40%, ahora que se ha ido Gran Bretaña, se la sigue llevando. O sea, porque Gran Bretaña era un poco la presión. Pablo, ese mal augurio, ¿tú crees que se va a producir de la subida de precios? Vamos a ver, ¿cuánto va a durar? Vamos a ver, tenemos una inflación del 5,5% en España, o sea, los precios ya han subido. Lo que pasa es que esa subida de precios, esa inflación del 5,5%, se achaca en la cesta de los productos energéticos. Si tú separas de la cesta global que crea el IPC los productos energéticos y separas también los productos frescos, entonces la inflación subyacente, que es como se llama, está en el 1,2%. Y eso no es preocupante, porque como sabemos, el objetivo del Banco Central Europeo es que la inflación en la zona euro no suba por encima del 2%, pero esté cerca. ¿Por qué? Porque significa que la economía está viva. El problema es la deflación. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué suben los precios? Primero, se ha acabado la etapa de 10 años más o menos de energía barata. ¿Por qué la energía era barata? Porque nació el fracking en Estados Unidos, porque se abrieron muchos espacios al petróleo, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Ecuador, Venezuela ya estaba ahí como productor. O sea, había una sobreabundancia petrolera brutal y la energía se abarató. Quiero recordar que en 2007, un año antes de la debacle financiera, hubo una crisis porque el barril de petróleo estaba a 100 euros, hoy está a 85 euros. O sea que hemos tenido una década feliz, donde los transportistas han sido muy felices, donde la energía era muy barata. Pero esa época se ha terminado. ¿Se ha terminado por qué? Porque estamos en un cambio de modelo energético, de cesta energética, donde Europa en particular quiere energías limpias, que aún no tenemos. Y los que invierten, British Petroleum, ExxonMobil, esa gente ya no invierte en petróleo, ya no está invirtiendo los beneficios que está obteniendo ahora en petróleo. ¿A qué se debe los auges del precio? Pues por una parte, evidentemente, la economía mundial se ha reactivado con furia. Pues mal cálculo. Mira, si abandonamos un modelo y no tenemos otro preparado... Eso es lo que ha pasado. Por eso tenemos amenazas de falta de suministro. La ministra que ha estado hoy en Murcia estuvo en Argelia recientemente para garantizar que acaba de venir. Pero ¿a qué se debe la hoja de precio? En el mundo entero. La economía ha vuelto a la normalidad, como decía Javier al principio, hablando de los coches en Murcia, con mucha potencia. Los productores de energía, de petróleo, etcétera, ¿qué quieren? Han estado 2 años sin ganar un duro. Quieren ganar dinero y han subido el precio y no lanzan al mercado más gas o más petróleo para maximizar el dinero. Y luego, obviamente, tenemos también que ha habido una distrofia en las cadenas de suministro. ¿Qué es lo que piensa el Banco Central Europeo? ¿Qué es lo que a nosotros no nos importa? A nosotros no nos importa lo que piensa Calviño, nos importa lo que piensa Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque esa dictamina la política monetaria europea. Entonces, ¿qué es lo que dice ella? Afortunadamente para nosotros. Dice, en nuestro análisis, como repiten aquí voceramente los ministros españoles, en nuestro análisis, a partir de la primavera de 2022, estas tensiones se van a rebajar. ¿Por qué? Porque se habrá lubricado las cadenas de suministro, porque el precio de la energía seguirá siendo caro, pero el shock del crecimiento habrá sido absorbido por la economía mundial. O sea que a partir de la primavera del 22, tranquilo, mira, ¿no? Hoy ha dicho la Christine Lagarde, la presidenta del BCE, que frente al hecho de que hoy la Reserva Federal, debido a cómo está de caliente la economía americana, que está con una inflación más alta que en Europa, ha empezado a retirar los estímulos, la tensión que es que muchos países del norte le dicen que aquí en Europa también el Banco Central retira los estímulos a la economía. Deja de comprar bonos del Estado. Ella que ha dicho, menos mal para nosotros, que nos interesa a España, un país deficiente y endeudado, que el precio del dinero sea muy barato. Ella acaba de decir, y yo también, he respirado hondo, porque eso afecta a las hipotecas. Lo que ha hecho es decir que durante 2022 no va a subir el precio del dinero. Eso nos salva. ¿Eso qué significa? Que no va a retirar los estímulos y significa que creen que en primavera se reducirán estas tensiones. Pero mira, si es que la logística internacional es la que tiene que volver a lo suyo. Yo estoy de acuerdo en que la energía ha de ser cada vez más limpia para tener un mundo cada vez más sostenible y todo eso, pero no quiero abrir esa puerta por ahí. Yo eso doy por supuesto que además todas las empresas también están en ello. Lo que sí que, por coger el ejemplo de los melones, es que, oye, hay una empresa de Murcia que produce melones durante todo el año y no los produce solo aquí, los produce en África y los produce en América, es decir, los produce cuando hace buen tiempo en el hemisferio norte y cuando hace buen tiempo en el hemisferio sur. Y la huella del carbono... Pero sí, por eso digo que lo que hay que hacer es, en lugar buscar energías más eficientes, pero lo que no vamos a poder evitar, de momento, y sabemos lo que nos está costando ahora por la dificultad que ha habido en la logística internacional, es que, por ejemplo, el famoso libro de cómo se hace una camisa, pues
una camisa resulta que ahora se diseña, por poner el ejemplo españolizado, se diseña en España, pero resulta que lo que es la fabricación de lo que es las telas lo hacen en China, pero el ensamblaje de esa misma camisa lo están haciendo en la India. Los botones se hicieron con plásticos reciclados que se cogieron en Europa y se mandaron también a China, y allí hicieron esos botoncitos. Y lo vende una empresa de La Coruña. Exactamente, y el algodón que se compró en Estados Unidos. Y todo eso hace que usted tenga en su tienda de barrio, una camisa a precio muy accesible. De hecho, usted tendrá muchas camisas, y no como cuando nosotros éramos pequeños, que algunos tenemos una cierta edad y teníamos la camisa de los domingos. Entonces yo creo que vivimos mucho mejor ahora que cuando solo teníamos la camisa de los domingos. Y lo que sí que creo es que debemos trabajar porque la energía sea más eficiente, que la huella de carbono se disipe, pero que el mercantilismo empezó en el siglo XVI y por suerte, pues a día de hoy nos favorece a todos a tener una buena calidad de vida. Entonces no podemos estar en contra de esa buena calidad de vida. Sentido, y a precios accesibles. Hay que decir que la COVID ha traído consigo otra cosa, y es como las cadenas de suministro se han tensionado, como la gente que compra chips de Asia, de China, o de, por decir un producto, ¿no?, que está muy de moda, los chips, porque los coches, como sabéis, uno pide un coche ahora, un Mercedes, es un caso de un señor que conozco, se lo trae en 9 meses. Hay un problema de... Un coche ahora es un ordenador con ruedas. Pues justo. Entonces, como se han dado cuenta de la fragilidad de las cadenas de suministro, también en el marco de la tensión geopolítica entre América y Estados Unidos y China, está habiendo un persistente empuje para renacionalizar parte de esas cadenas de suministro. ¿A qué me refiero? Macron acaba de aprobar un plan de 30.000 millones para reindustrializar Francia, trayendo a Francia parte de esos empleos que están fuera. En Estados Unidos empezó Trump, pero sigue Biden. Lo que quieren es convertir a América Latina en la China, que ya no van a tener porque no la quieren, entre otras cosas. Y Europa también, como no, para no sentirse frágil en ese contexto, también quiere acercar a su frontera, norte de África, sitios baratos, pero más cercanos, esas industrias estratégicas que si te quedas sin ellas, te ves perdido. Pero industrias estratégicas, ¿qué son? Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que me respondo a mí mismo, una industria de mascarillas. Porque resulta que la pandemia fue estratégico. Fue estratégico en un momento determinado. Pero cuando nos olvidemos de ese momento de pandemia, cuando vuelva todo a su ser, en cuanto a lo que es la economía, pues seguramente que en otros países como en China lo fabricarán mucho más barato. Y ¿cuál es la empresa a la que vamos a comprar de aquí? Porque ahí sí que vamos a ver los precios en los que dices, pues corcho, si China hace como los microchips, hace microchip para todo el mundo, es que resulta que tiene una empresa de 50.000 personas trabajando, que ¿cuál va a ser la empresa de aquí que compita con esa? Una empresa de 300 trabajadores. Ponemos una empresa ya grande, de 1.000 trabajadores, con una de 50.000, imposible, no es viable. En momentos estratégicos se montó en España una fábrica de mascarillas. No sé si sigue funcionando. No sé si sigue funcionando. Sí, perdón. Que tú digas, con lo de la mascarilla. Nos estamos contradiciendo. Venga, con lo de la mascarilla. Venga, te ha tocado. Precisamente Farmaindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica en España, ha llamado la atención sobre la indefensión estratégica, no de España, no de Europa, sino de Occidente, porque al hilo de todo esto que dicen de que se puede producir el apagón y todo esto y tal, dice, nos podemos quedar con problemas serios con las medicinas. ¿Y quiénes son los dos principales productores de materias primas para la industria farmacéutica? China y la India. Y Europa no. Quiero decir que se puede producir un apagón y nos quedemos sin las medicinas habituales que podemos utilizar en Occidente. Una última cosa, yo pido un minuto nada más para terminar, estamos ya fuera de tiempo. Yo voy a terminar como empezaba Pepe. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol. Voy a terminar como empezaba, apelando a tu sabiduría, Pepe, porque yo estoy un poco confuso. Siempre se ha dicho, en todos los ámbitos de la vida y también en la política, que si las cosas funcionan bien, pues es mejor no tocarlas, ¿no? Claro, al gobierno, pues si está gobernando, esos trifulcas y esos gallineros que decía Pablo entre uno y otro, aparte de que perjudica a la opinión pública, a los agentes sociales que no saben a qué atenerse, pues parece un poco incomprensible. Pero es que si al Partido Popular en Madrid le va bien, porque todas las encuestas dicen que le va muy bien, ¿qué pasa entre Ayuso y Almeida? ¿O qué pasa entre el aparato del partido a nivel nacional y el PP de Madrid?
¿Qué sentido tiene ese conflicto y que trascienda? ¿En qué va a quedar? 30 segundos. No conozco a nadie que tenga una explicación coherente a lo que está pasando. Ya está. No tienes. Bien. Eso no tiene explicación. El que yo creo que sí lo sabe se llama Miguel Ángel Rodríguez y está detrás de... ¿Tú crees? De Ayuso, no, sí, es que si nos ponemos a buscar añadidos... claro, pero es que estamos hablando de que es la primera vez que hay un enfrentamiento de esta magnitud. En Madrid, para ti? Lo determinaron las urnas. ¿Cuál es el liderazgo en Madrid? Se llama Ayuso, se apellida Ayuso. Isabel, por más Isabel. señas. Que además parece que tampoco se lleva mal. Las urnas dijeron eso. Y que en cualquier caso tampoco parece que se lleve mal con Almeida, con el alcalde, ni mucho menos. Igual el problema está, no sé, son otros, no lo sé. ¿Con quién se iba mal? No sé. No me saques raíces ciezanas, no me digas con quién se iba mal. ¿Con quién? ¿A quién ha bloqueado en el WhatsApp? Se llama Teodoro y se apellida García. ¿Qué sentido tiene, Vamos a ver, Pablo, que haya un conflicto ahí? Vamos, totalmente lógico. Si esto está en la Biblia, David y Esaú. Saúl es el rey. A ver, explícanos lo de la Biblia. Muy sencillo. Es un hecho histórico. David es un chaval desconocido, no lo conocía nadie, como Ayuso. Esaú es el rey. Llega Goliat y deciden que este chaval desconocido combata contra Goliat. Vence Goliat y entonces el rey Esaú, o Saúl, como queráis llamarlo, nombra a David, ese jovenzuelo, jefe de sus ejércitos. Lo manda a guerrear y consigue muchas victorias. Entonces, Esaú comienza a generar una envidia mortal contra David y empieza a intentar aniquilarlo. Pues, ¿qué ocurre aquí? Lo que ocurre es, por una parte, es una lucha de... ¿Pedro Sánchez quién es? Con esta historia de la Biblia. Estamos hablando de Ayuso y de Casado. Sí, entonces, pero en vamos. este contexto, ¿qué ocurre? Tenemos una baronesa fortísima y tenemos un presidente muy débil. Evidentemente, la victoria de Ayuso, reciente, brutal, y el hecho de que quiera ser presidenta del aparato de un partido, es decir, el PP de Madrid, que es verdad que todos los demás líderes regionales donde gobierna el PP, el presidente, como pasa en Murcia, es también el presidente del partido, pero no en Madrid. ¿Por qué no en Madrid? Pues por tres razones. Una, tradicionalmente el PP es un partido muy presidencialista. Segundo, el presidente del PP es generalmente el número uno en las listas por Madrid. Y luego, evidentemente ahora también se percibe que esta señora está preparando un asalto al poder ante un presidente débil. Entonces, ¿qué quiere el aparato del partido? No darle más cancha y un poco arrinconarla. ¿Y ella qué quiere? Quiere asaltar el poder ante un presidente débil que seguramente, si no avanza, si no es presidente del gobierno, si no deja de ser presidente solo del partido y el del gobierno, habrá terminado su trayectoria política como líder del PP y entonces será ella. Y a ella la quieren arrinconar y ella quiere sacar al otro de la jugada. Y está Almeida por en medio. Almeida, como alcalde del mayor municipio de España, con creces, pues Almeida no quiere, él le gustaría una tercera vía, que no sea Almeida el presidente del partido de Madrid, porque se generaría una tensión muy grande, y el Partido Popular, es decir, Teodoro García, busca una tercera vía, pero de momento no la han encontrado, o sea que no sea ni Ayuso ni Almeida. Isabel Ayuso yo eso no lo entiendo. Tiene alguien detrás, como es Miguel Ángel Rodríguez, que era lo que decíamos, que ya con José María Aznar fue uno de los artífices del éxito de José María Aznar. Por eso, pero vamos, que es que estamos hablando de alguien que es un gran estratega en la sombra, que además demostró muy bien en el mundo del periodismo, fue un antes y un después con él, entre otras cosas. Como el señor que tenía Pedro Sánchez... Yo creo que más listo. ¿Más listo? Sí, yo creo que bastante más listo. Es el nuevo, ya ves lo que ha durado, ¿no? Unas siestas y luego ahora está buscándose la vida por ahí. Tiene hitos importantes. Sí, pero hitos, bueno. pero más locales y esto. Miguel Ángel Rodríguez yo creo que inventó en el caso del periodismo, o se trajo de Estados Unidos... Inventó a Aznar, sí. No, inventó a Aznar, pero en el caso del periodismo es que trajo todo aquello de... Como las redacciones cada vez están más escasas de personal, vamos a llenarles de informaciones que sean buenas informaciones, bien hechas, veraces, pero que sean nuestras informaciones. Y a partir de ahí, el mundo del periodismo cambió bastante. Eso lo podemos explicar otro día, más a larga distancia. Pero quiero decir que los resultados electorales no dependen solamente de que haya un buen técnico en comunicación como... puede ser este señor. Esta estrategia política es asaltar el poder, bueno, asaltar Génova. Hemos dejado todas las ventanas abiertas. La posible subida de los precios, el tema de los presupuestos generales del Estado, la reforma laboral también se ha quedado abierto, y qué va a pasar en Madrid también lo hemos dejado abierto. Y la Champions también. Y también le hemos dejado la Champions abierta. Pero lo iremos analizando en próximos programas. Javier, ha sido un placer. Pepe, igualmente. Encantado. Y Pablo, exactamente igual. Y a todos ustedes por seguirnos. Volveremos el próximo jueves. Gracias, buenas noches.